Muy bien, siguiendo con la clase de filosofía, ya estamos casi en la recta final de estos seminarios. No sé al final cuántos videos van a aparecer o van apareciendo, pero ya tenemos que dar una buena producción ahí para poder repasar y ver de manera detallada y más tranquila los videos, más tranquilos los videos posteriormente. Lo que hemos tratado de hacer en este seminario de filosofía, al igual que el de sociología, pues es una introducción. Nos llevaría más tiempo, quizá, nos llevaría más contenido, pero por lo menos tratando de ser puntuales en algunos aspectos que son importantes. Creo que al final la base que se deja en este seminario pues va a permitir a que cada uno de manera muy interesada pues pueda seguir ya profundizando, o por lo menos cuando escuche la palabra filosofía o sociología pues no se alarme tanto, y especialmente dentro de la iglesia, ¿verdad? Siempre hemos afirmado que son ciencias auxiliares para toda profesión, no digamos para quien pretende formarse como teólogo, como estudioso de la Biblia, como pastor, como líder, como maestro. Haciendo un repaso de la última clase que tuvimos, estuvimos hablando un poquito sobre la filosofía griega y nos tocó entonces abordar a la persona de Aristóteles y mencionamos algunos elementos de él, alguna información, como quizá pueden ver ustedes al fondo en la plantilla. Pues haciendo un repaso solo para quienes no pudieron estar en la última clase o no tuvieron la oportunidad, pues entramos ya a este tercer pensador. Diríamos que en Sócrates, Platón y Aristóteles pues se marca la época de oro, diríamos, o el clímax de la filosofía, ¿verdad? Dicho sea de paso, estos pensadores siguen marcando hoy por hoy, marcaron todo el pensamiento occidental, influyeron en la teología cristiana, influyeron en la ciencia, influyeron en todo tipo de razonamiento en las ciencias sociales, en la filosofía, en la psicología, de manera que son pensadores que hoy por hoy siguen con nosotros, y que todo curso de filosofía no puede ser un curso de filosofía si no por lo menos se aborda a estos tres principales pensadores. Partiendo de ellos, pues entonces la filosofía va a seguir teniendo su camino, su evolución, va a seguir marchando, va a seguir y posteriormente pues vamos a ver en la Edad Media, digamos el Renacimiento, la Ilustración, la modernidad y todos esos movimientos que se van dando posterior a la Reforma Protestante, van desarrollando pensadores, van desarrollando filósofos, ¿verdad? Filósofos como Augusto Comte, Nietzsche, Karl Marx, Hegel y todo ese tipo de filósofos que van creando y van construyendo pensamiento, y que de alguna manera pues sus pensamientos van siendo aportación para el intelecto humano. Es interesante que la otra vez consulté sobre una maestría en filosofía, y creo que la maestría tenía 12 módulos y cada módulo representaba un filósofo, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Estuve tentado, pero dije, no, mejor ya aquí paro, porque no solo es una inversión, sino también creo que el ritmo de vida va cambiando para uno estar ya. Mejor me quedo enseñando, ¿verdad? Y compartiendo y leyendo. Pero fue interesante realmente ver cómo cada uno de estos pensadores va representando un módulo en esa maestría. Entonces estuvimos abordando a Aristóteles, compartiendo alguna información, ¿verdad? Que nos va sirviendo de base para el diálogo que vamos teniendo en las clases. Mencionamos algunas de sus obras, ¿verdad? Hablábamos de los libros esotéricos y los libros esotéricos, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí en las fotografías pues que
Aristóteles escribió sobre poética, sobre política, sobre metafísica, y algo muy importante, pues aportó sobre el tema de la retórica. De hecho, hay un libro de Aristóteles, como lo vemos ahí, que se llama Retórica. Aquí podemos ver otra fuente, que es otra carátula de uno de sus libros, Poética, y luego pues mencionamos algunas de las obras principales que... Es decir, que Aristóteles, a diferencia de Platón, a diferencia de Sócrates, fue un escritor, ¿verdad? Fue un productor de literatura. Y también uno de los aportes principales que comenzamos a hablar en la última clase fue que es Aristóteles a quien se le debe realmente la creación de la ciencia llamada lógica, ¿verdad? Todo estudiante universitario está, si no obligado, por lo menos debe ver la necesidad de estudiar un curso de lógica, ¿verdad? El otro semestre me toca en trabajo social enseñar precisamente el curso de lógica en trabajo social. Y los estudiantes le preguntan a uno, ¿y eso qué es, verdad? ¿De qué trata? Y está la inquietud. Yo les decía que en algunas universidades y en algunas carreras este curso ha desaparecido. Filosofía ha desaparecido. No sé cuántos de los que están aquí llevaron lógica, ¿verdad? No, alguno llevó lógica. Bueno, todos los vamos a poner a la clase de esta mañana, ¿verdad? Porque ya llevaron, ya llevaron. Sería ilógico, dice usted, ¿verdad?, que me pueda dar la clase. Pero, ¿cuál era la razón de la lógica? Pues era desarrollar pensamiento, ¿verdad? Entonces comenzamos la última clase, dejamos como un punto primario, digamos, que es Aristóteles quien se le adjudica como el autor de esta ciencia llamada lógica, que tiene que ver con el pensar y con el hablar, y que me parece hoy por hoy tan necesario, tan importante, sobre todo para cualquier persona que se para en un púlpito, ¿verdad? No digamos un político, ¿verdad? No digamos un maestro, o sea, todo aquel que hace uso de la oratoria, todo aquel que hace uso de la retórica es el arte del buen decir. Toda persona que hace uso de la retórica está obligado a pensar bien, ¿verdad? Si no, miren cuántos memes hay, pues, porque de repente algún candidato político habla como piensa, ¿verdad? Y cuando habla nos damos cuenta que su pensamiento no tiene ordenamiento, no tiene orden, no tiene coherencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace la lógica. La lógica va enseñándonos a tener coherencia en nuestro pensamiento. Es decir, que lo que vayamos a hablar, pues ya tenga un proceso dentro de nuestra mente, ¿verdad? Y es interesante porque regularmente nosotros como seres humanos no pensamos lo que hablamos. No sé si ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Regularmente nosotros no pensamos lo que hablamos. Nosotros hablamos primero y después pensamos, ¿verdad? Que mira, que disculpa, que yo no te quise decir esto, pues ¿por qué no pensás antes en hablar? Pues sí, es que yo la verdad, que mira, que me dejé dominar por mis emociones, y es ese precisamente el punto, ¿verdad? Digamos, yo les hablaba a ustedes de 3 palabras básicas: etos, patos, logos. ¿Se recuerdan que mencioné esas palabras? ¿O no las mencioné aquí? No, hombre, es que no les digo que cuando digo una cosa digo otra, dijo Chespirito. Digamos, en la retórica hay 3 palabras que son importantes tomar en cuenta: el etos, el patos y el logos. El etos tiene que ver con la ética del orador. En ese sentido diríamos entonces que la ética, el etos tiene que ver también con la ética del orador. ¿Qué elementos entrarían al nosotros pensar en la ética del orador? Sus principios, sus valores. Bueno, muy bien, digamos, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad?
la ética del orador es su integridad. Pero esa integridad también tiene que ver con su discurso. Y es lo que nos enfatizan a los predicadores, ¿verdad? O el primer principio en homilética es, no predique lo que no vive. Eso le dicen a uno, ¿verdad? No predique lo que no vive. El predicador vive lo que predica. Exacto. Entonces, digamos, la ética del orador tiene que ver con el discurso. Eso tiene que ver con coherencia. Coherencia. Entonces, la ética del orador, integridad, el discurso, la coherencia, digamos, su comportamiento como tal en el púlpito, ¿verdad? Su comportamiento como tal en el púlpito. Al final tiene que ver con actitudes, como ustedes mencionaban. Actitudes, valores, ¿verdad? Actitudes y valores. Su integridad, ¿verdad? Su estilo de vida, su coherencia, ¿verdad? Solo con este primer punto podríamos generar discusión. Y de hecho, pues lo vamos a generar, porque sí quisiera que a partir de aquí, ya para el cierre de los seminarios, ya tengamos un poquito más de participación como mesas de trabajo, ¿verdad? Para poder también aprender a aprender, es decir, desarrollar pensamiento ahí con ustedes. En esta primera parte, digamos, en este primer punto del etos, que ya voy a tirarles la bolita ahí a la mesa. Entonces, el etos es la ética del orador. Para Aristóteles esto es importante. ¿Qué entendemos por integridad? ¿Qué entendemos? Ahora, algo que está muy, muy crítico hoy está en crisis no solo la integridad del orador, está en crisis lo que el orador dice cuando habla. Juan Stan, que es un teólogo más costarricense que yo creo que es, no sé si es suizo, no recuerdo ahorita el origen de Juan Stan, es un teólogo latinoamericano, se casó con Costa Rica y ahí permanece. Tuve el privilegio de estar en su casa en uno de mis últimos módulos de doctorado, porque precisamente él fue parte de algunas clases. Ya tiene como 80, 90 años. Ustedes pueden ver la producción que él tiene. Tiene un blog y hay toda una producción de él, artículos que yo se los recomiendo que lo lean. Y hay un libro que él escribió donde precisamente él señala la ética del discurso teológico. Cuando hablamos de la ética del discurso teológico nos estamos refiriendo, ¿qué decimos de Dios cuando hablamos? Porque teología es Dios, ¿verdad? ¿Qué se dice de Dios? Si yo comienzo a decir que Jesús es Junior, ¿tendrá que ver eso con la ética del discurso? ¿No? ¿O sí? O sea, no es ético. No es ético. Tiene que ver, pero en o sea, término negativo. Éticamente eso está mal, ¿verdad? Y esos elementos del discurso son los elementos que nosotros tenemos que evaluar hoy por hoy. No solo como personas que vamos a lanzar un discurso o vamos a pronunciar la palabra de Dios, sino como personas que también a veces somos víctimas de escuchar a otros. Ayer me decía un estudiante, precisamente en la noche que estaba en una clase, me decía, fíjese que escuché a un predicador donde nos trató a todos de demonios. ¿Cuántos hay aquí enfermos? ¿Va? ¿Y cuántos no levantaron la mano? ¿Va? Hermanos, ustedes lo que tienen es que están endemoniados, ¿va? Y así lo sentí tan fuerte, tan golpeado, que yo dije, no, eso no es así. O sea, hay gente que ya reacciona en las iglesias, ya abre los oídos, por lo menos si
si no sabe cómo interpretar aquello, pero por lo menos algo le dice que las cosas no van bien. Bueno, en esta primera dinámica, luego vamos a ver estas otras partes y luego caemos en la parte del logos que tiene que ver con la lógica. Pero digamos, en esta primera parte, yo quisiera que ahí como están en pareja, hoy sí, dialoguen ustedes, ¿a qué se refiere la ética del orador cuando mencionamos estos elementos? La integridad, el discurso, la coherencia, el comportamiento, actitudes, valores. ¿Y cuál sería la discusión que ustedes van a tener como pareja? Podríamos hacerlo también como 2, 4, como grupo. Si quieren 2 grupos de 3 mejor, se vuelve más rica la conversación. 2 grupos de 3. Entonces hagan ustedes ahorita un juicio, un juzgamiento de la ética del orador. ¿Qué ustedes han escuchado? ¿Qué ustedes ven? ¿Y cuáles son los retos que esta primera parte les deja a ustedes como estudiantes de Biblia, como líderes, como predicadores, como maestros de la palabra de Dios? Entonces vamos a hacer una pausa en el video, y quien está viendo el video vamos a pedirle también que a manera personal pueda hacer el ejercicio también. Una vez mencionado este elemento, pues haga el ejercicio ahí, reflexionemos un poquito en relación a ello. Hemos mencionado 3 palabras claves y que especialmente se relacionan al discurso: etos, patos y logos. El primero tiene que ver con la ética del orador, el comportamiento, sus actitudes. El segundo tiene que ver con las emociones del orador, patos. La parte de patos es la parte emocional. Y el tercero con el logos, que tiene que ver con la parte del conocimiento, con la parte, digamos, del pensamiento. Yo le digo, estos patos locos, le digo a veces, ¿verdad? Para que se recuerden de las 3 palabras, ¿verdad? Estos patos locos, le digo. Entonces, en la dinámica de grupo, tratamos de reflexionar un poquito sobre el primer aspecto. Y voy a pedir entonces al representante de cada grupo, o si quieren participar, todos lo pueden hacer, para que también quienes ven el video puedan escuchar cuál fue la reflexión y la participación de cada uno, ¿verdad? Así que les escuchamos sobre cuál fue su reflexión. ¿Quién quiere hablar? Vamos a dejar el tiempo a los de la mesa del patos, la mesa de logos y la mesa de letos. Sí, Juan José. Sí, nosotros en el momento que tuvimos para discutir el tema de la ética del orador, tal vez el punto más importante era que cada persona tiene una ética, una forma de pensar, una forma de vivir, y no era tanto en lo que estamos hablando, la congruencia de mi forma de pensar se tiene que reflejar en mi forma de vivir. Y entre las diferentes éticas que pudimos ver, por ejemplo, que cuestionábamos, está la ética cristiana, está la ética de diferente índole, y llegamos hasta inclusive mencionar la ética de los mareros, ¿verdad? Y muchas veces un cristiano es menos ético, o un pastor o un predicador es menos ético en su discurso, porque no vive lo que dice. Y aunque su ética pareciera ser que es buena, muchas veces la ética del marero, ellos viven más puramente su ética, porque lo que ellos creen y dicen es lo que ellos viven, ¿verdad? Porque si ellos dicen hay que matar, matan. Así es, porque esa es su línea de ética. No estamos hablando de que si esta línea de ética es buena o es mala, ¿verdad? Estamos hablando sobre su conducta, lo que ellos creen que es ético, ¿verdad? Y ese es un reflejo, y no debemos de pensar que la ética debe ser situacional, porque no estando yo en un lugar actúo de una manera y estando en otra actúo de otra. O sea, mi ética debe ser la misma estando aquí o estando allá. Lo que predico lo debo vivir sin importar dónde
¿Y cómo? con quiénes, cómo y dónde, ¿verdad? Sin embargo, la ética sí es situacional, ¿verdad? Sí se habla de una ética situacional, ¿verdad? ¿Algo más en el grupo? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué más reflexionaron sobre este punto? Los veo atónitos y perplejos. Realmente la palabra que nos llamó la atención también fue el tema de integridad. Y aquí, como nosotros entendemos y hemos aprendido, el concepto de integridad es lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago y lo que dejo de hacer están en una línea congruente, en la misma dirección. Y creemos que la ética en sí misma tiene que cumplir con esos principios, esos requisitos en la mejor forma posible para que realmente se muestre el fundamento de lo que se vive, lo que se expresa, lo que se hace. Teníamos un poquito de conflicto con el tema de moral y entonces vemos que la ética es que el que vive conforme a lo que cree y sus principios y se mantiene fiel a ello, aunque no necesariamente esté establecido en los principios de la palabra. Ahora, para nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, consideramos que es esencial, requisito esencial, establecer nuestra ética en base al único fundamento, que es el fundamento de la verdad de la palabra, y ponernos de frente a él como un escrutinio para ver si realmente la ética que vivimos cumple con esos principios que la palabra nos enseña y nos muestra que debemos de vivir. Muy bien, gracias. Vamos ahora con el otro grupo de patos o lobos, no sé cómo se colocaron al fin. ¿Está encendido? Sí, está encendido. Sí, dale. Ok. Nosotros estuvimos hablando más que de la ética del orador, nos metimos a la parte un poquito más conceptual en relación a lo que es la ética, la moral y la parte estética. Entonces, estábamos equivocados en algunos conceptos, pero realmente lo que rige la moral es la ética. O sea, la ética está por encima de lo que es la moral. Y especialmente para nosotros los cristianos, la ética está en base a la ética del reino, que es la palabra de Dios. Y eso es un absoluto. Ahora bien, el problema es que en el mundo se habla de éticas situacionales, donde digamos, por ejemplo, un profesional puede ser ético en su profesión y tener su vida personal de cabeza, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas la integridad tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos dividir en diferentes partes, pues, o sea, yo no puedo decir, bueno, yo soy solo mamá, sino que tengo relaciones, tengo la parte laboral, bueno, todas las diferentes áreas de la vida, pues, o sea, yo no me puedo dispersar en una sola, sino que soy como tal una persona íntegra, entonces necesito que mi ética sea integral, porque mi ética está en base a la palabra. Entonces, por el otro lado, la moral va a depender no de un absoluto, sino que va a ser relativo en función de la sociedad o lo que establezca la sociedad, la cultura, la tradición o cualquier otra de las cosas. Y la parte estética muchas veces es lo que se ve más en esa parte moral. O sea que eso es lo que rige, ¿verdad? A nivel social, la parte estética. O sea, la apariencia que puedo dar sin necesidad de ser lo que aparento, lo que debería de ser o lo que debería de ser. Muy bien. Entonces aquí la pregunta era, ¿cómo diferenciamos entre lo ético, lo moral y lo estético, verdad? La reflexión fue que
digamos, la ética va a ser la rectora de la moral. La moral es todo aquel comportamiento, todo aquel acto que la sociedad misma impone. La moral va a ser todo aquel comportamiento, actitud, pensamiento que la sociedad impone. Es decir, que digamos la sociedad traza un rumbo al que muchas veces, o en la mayoría de veces, la ética se va a imponer. Digamos, moralmente, yo he visto como la sociedad me dice que debo vestir. Moralmente, yo actúo como la sociedad me pide que debo de actuar. Pero éticamente me voy a encontrar que a veces yo debería de actuar diferente a como la sociedad me lo está implantando, ¿verdad? Entonces, en un mundo posmoderno ya no se habla tanto de ética, sino se habla de moral. Y esa moral es una moral que se ha vuelto relativa, donde los individuos van definiendo qué es bueno y qué es malo. ¿Quién define lo bueno y lo malo? Yo. Si yo digo que el aborto es conveniente y es bueno, esa es mi opinión. Y puede ser que alguien más diga, no, el aborto no es conveniente, es pecado. Si usted le menciona la palabra pecado a un moralista, eso es veneno para él, ¿verdad? O sea, el moralista no va a definir, no va a trabajar sobre absolutos. El moralista es un relativista, o sea, el moralista no va a trabajar sobre absolutos, el moralista siempre va a trabajar sobre verdades. Es tu verdad, es mi verdad, es tu verdad, mi verdad. Pero el ético va a trabajar sobre absolutos. Y por eso es que para el posmoderno los absolutos se acabaron. Entonces la ética es relativa y situacional. Entonces la ética es situacional. ¿Verdad? Pero se dice que es ética porque el medio lo ha generado, no es porque sea así. Por eso entonces los autores dicen, este mundo es más moralista que ético y más estético que ético, porque vivimos en una sociedad que aparte que cada uno define qué es bueno y qué es malo, nos escondemos tras la apariencia. Entonces yo aparento que soy un gran esposo, cuando en el fondo no lo soy. Aparento que soy un gran padre de familia, cuando no lo soy. Aparento que soy un gran empresario, cuando posiblemente no lo soy. Y el mundo le ha heredado la preocupación por la apariencia. Entonces, este es el siglo donde más el ser humano se preocupa en cómo se ve ante los demás. Entonces, éticamente yo debería ser aceptado, desde una ética cristiana, yo debería ser aceptado por lo que soy. Y debería aceptar a los demás por lo que son. Nadie debería ser aceptado por lo que tiene o por lo que posee. Pero este mundo moral me dice que así tiene que ser. Entonces, si yo no aparento esto, el grupo no me va a aceptar. Esa es la aflicción de los jóvenes, la aflicción del adolescente, ¿verdad? ¿Cómo hago para aparentar a fin de que el grupo me acepte? Y cuando Jesús viene a la tierra, entonces ¿qué hace Jesús? Viene y la agarra directamente contra los fariseos, porque el fariseo está más preocupado en aparentar ser lo que no es. Entonces, no sé si aclaro o quedan todavía lagunas ahí. ¿Y la ética quién la rige?
lo ético, ¿quién lo rige? No estoy hablando Por espiritualmente. ejemplo, un abogado va a tener su código de ética, Ok. un médico va a tener su código de ética, y desde ese código él se va a regir. Él se va a regir. Y si el código del abogado es distinto o choca con el del médico en algún punto. Son diferentes tipos de códigos de ética, ¿va? Pero ambos tienen su código para poder funcionar, ¿verdad? Ahora, si juzgamos los códigos de ética, podríamos decir que hay códigos que funcionan sobre la base del ejercicio de la profesión o de la aplicación de la profesión, ¿verdad? Y posiblemente su nivel, digamos, de integridad, de conducta, porque también se habla de conductas propias e impropias, ¿verdad? Quizá posiblemente no esté muy reflejado en eso, porque no les preocupa esa parte. Pero si usted ve un código de un ministro del Evangelio, el código es muy elevado. Entonces platicamos en esta mesa, ¿por qué cuando un diputado o un funcionario público hace cosas indebidas pareciera que no hizo nada? ¿Y por qué sucede eso? Porque el estándar ético está en Porque el estándar ético es quizá un poco inferior a esas áreas que para nosotros son áreas que representan un nivel elevado. Por ejemplo, el matrimonio, la familia. Entonces, y la otra cosa es que, digamos, la ética situacional me obliga a actuar en determinadas ocasiones. Puede ser que aquí, pues no, éticamente no voy a funcionar como abogado porque no estoy en un ambiente de abogacía o de la profesión para yo poder actuar como tal. Digamos, entro a la iglesia o entro al templo y automáticamente me veo obligado a actuar de determinada forma. La pregunta en el fondo es, ¿estoy siendo ético o estoy siendo moral? Si mi actuar responde porque siento la presión de los líderes, la presión del pastor, la presión de los que me están viendo, todos se comportan así. Entonces está siendo más moral que ético. Pero si tu actuar es porque mi fe, mis principios, mis valores me lo demandan, independientemente de quién esté enfrente, quién esté a un lado, quién esté atrás, está siendo muy ético. Entonces, por eso decíamos, cuando el presidente va al lugar al escenario del dolor, pero la preocupación es, tómenme la foto, mucha, porque tienen que ver que yo estoy aquí, ¿va? La sociedad tiene que saber que su presidente está aquí. Bueno, presidente, ¿está siendo más ético o más moral? Más moral, porque él está preocupado de lo que la sociedad ya le impuso. La sociedad ya le impuso que él como presidente tiene que estar. Es como cuando la gente dice que el pastor tiene que estar en todas las actividades de la iglesia. Hubo un tiempo en mi pastorado que yo quería estar en todas las actividades, también ya me estaba ahogando, ¿verdad? Nadie vio que el pastor se estaba ahogando, nadie vio que el pastor se estaba enfermando, nadie vio que el pastor se mantenía sobrecargado, agitado. Pero como todo el mundo dice que el pastor tiene que estar en todo, nunca pregunté quién dijo eso, simplemente respondí a la presión social. O sea, que está siendo moralista. Pues sí, pues a la presión social. Pero éticamente, la iglesia estaba fallando, porque una iglesia que sobrecarga a un pastor, éticamente está fallando, porque está atentando contra la salud del pastor, está atentando contra la vida privada del pastor, aún con la familia del pastor. ¿Cuántas veces yo dejé de llevar a mis hijos a una actividad simplemente porque sentí la carga de la iglesia y les tuve que decir, ya no vamos? Cosas de las que me arrepiento hoy. O sea, si hablamos de ética cristiana en la iglesia, hay mucho hilo, mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero igual,
Por eso es que el estudio nos va ayudando a hacer ese tipo de reflexiones. Ahora, desde la ética del discurso, el orador debe enmarcarse en lo que la misma escritura le permite decir, hacer en el púlpito. Desde la ética cristiana, el orador debe de circunscribirse a lo que la misma escritura le permite decir y hacer. Entonces, si usted es mensajero de Dios, hable de Dios entonces. Si trae un mensaje de Dios, dé el mensaje de Dios. ¿Por qué se pone a hablar de otras cosas? ¿Por qué habla de usted mismo? ¿Por qué pone a Dios como que Dios fuera un negociante? Entonces, ahí donde la ética del discurso se diluye, ¿verdad? Si soy un orador o un predicador o un maestro de la Biblia y lo que empiezo a hacer es imponerle a la gente cómo debe vestirse, cómo debe de actuar, cómo debe de ser, porque yo así lo requiero, eso es ser moralista. Pero si yo, con una sana hermenéutica, una sana interpretación de la Biblia, presento el principio, no lo impongo, lo presento, estoy siendo más ético que cualquier orador. No sé si estoy dando a entender, ¿verdad? El problema es que vivimos en un mundo de imposiciones, desde la casa, ¿va? No salga. ¿Por qué? Dice el niño. Porque no. No, pero ¿por qué no debo salir? ¿Por qué no? Y por eso es que Mafalda tenía a su papá y a su mamá ya con la cabeza que ya no aguantaban porque nunca le daban respuestas, ¿verdad? Entonces, éticamente nosotros deberíamos de tener una respuesta para cada prohibición. Gerardo de Ávila, el teólogo cubano, pastor pentecostal, que escribió El Purgatorio Protestante, su libro es una crítica a cómo las iglesias imponen la disciplina a sus miembros. Y una de sus críticas es: hay disciplinas eclesiásticas que no están en la Biblia. ¿Dónde dice él? Dice la Biblia que un hermano tiene que ser suspendido por 1 año y no restaurado. Entonces hay gente que falla, la someten a un sistema de disciplina riguroso, estricto como la Inquisición, y por eso le llama el purgatorio protestante. ¿Y qué hace? El hermano, más que restaurarse, ya no regresa a la iglesia. Yo se lo digo por experiencia. ¿Cuánta gente que entró en un proceso, entre comillas, de disciplina, más que haberse restaurado, ya no regresó a la iglesia? Porque no se vio, primero no se vio ni amado, no se vio, digamos, considerado el hermano. El hermano se sintió maltratado. Y esa es la crítica de él en el libro El Purgatorio Protestante. Entonces, hay mucho que hablar aquí en esta parte, ¿verdad? En el tema de la ética. Y sin duda puede ser hasta un seminario completo, ¿verdad? Ahorita yo pertenezco al Foro Interuniversitario de Posgrado. Habemos 10 universidades en el país. Yo represento a una universidad ahí. Y precisamente el encuentro académico que se va a tener, al cual pues aquí los profesionales están invitados, se va a tocar el tema de la ética en la profesión. Entonces va a estar interesante ver cómo lo aborda, porque el que viene es un experto colombiano. Entonces vamos a ver cómo aborda el tema de la ética, especialmente pues en nuestros países donde la corrupción abunda, el plagio abunda. Una de las cosas que nosotros insistimos en las universidades: por favor, no copien ni peguen los trabajos. Y por eso hay normas APA. Hay normas para poder redactar, a manera que ustedes no caigan en eso. Bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿por qué el tema de la ética? Porque se ha vuelto un tema necesario hoy, ¿verdad? Y especialmente en los países donde nosotros nos movemos, ¿verdad? La pregunta sería: ¿hacer cola, Juan José, es ético o es moral? ¿El no hacerla es ético o es moral? ¿Qué piensa?
hacer cola en un banco, ¿es ético o es moral? El hacerlo o el no hacerlo. El hacerlo es ético. ¿Perdón? El hacer la cola es ético. Es ético. El no hacerla es moral. El no hacerlo es moral. ¿Por Así qué? es. Mira vos, si nadie hace cola aquí, hombre. Vos metete. Esa es la moral. Sí. Yo creo que es moral, porque el hacer la cola es establecido por la institución a la que uno asiste. ¿Ok? Y perfectamente puede decir, no hagan cola, quédense sentados en unas sillas y ponen sillas. Entonces, establece una norma, y esa norma tiene que ser aceptada y respetada de acuerdo al lugar donde uno esté. Es moral. Podríamos llamarlo, es moral, porque es establecido por una institución. ¿Quién impuso la cola y quién impuso el que nos sentáramos en orden? ¿Y qué pasa si yo vengo y me adelanto un lugar? Sí, yo creo que no es tanto el elemento de cola, sino el hecho de respetar la persona que llegó antes. Ahí ya entra, ahí ya el componente ya es otro, se eleva, digamos. Pero No, el concepto de perdón, hacer perdón. cola es que el que va llegando va formando un proceso para ser atendido. Solo Es- por lo que usted mencionó, digamos, el hecho de hacer cola es moral, pero el violentar el derecho de otro o la integridad de alguien, eso es ético, correcto. Les voy a contar una experiencia que tuve ayer, perdón. Solo tal vez para agregarlo a la Ahí me discusión, acuerdan, que no se me el olvida. hacer cola en una institución o hacer cola en el tráfico. Porque me puedo meter en contra de la vía y metérmele a los demás. Entonces, esa es una cola y el meterme, ¿es ético o es moral? Solo Exacto. para agregarlo. Les voy a contar una experiencia que tuve ayer, que fue una experiencia, pues, al final muy, pues me confrontó. Ayer fui a una institución y pasé a desayunar a un lugar para no hacer publicidad. Y resulta que ya llevaba como 2 kilómetros cuando me acordé que no me habían dado el vuelto. Y entonces estaba entre ser puntual o regresar por mi vuelto. Depende del color del video. Depende del color del billete, ¿verdad? Pero como era de A20, gracias. Total que, entonces, me gusta siempre salir a buena hora por esos imprevistos. Entonces dije, llego aquí primero, tengo que estar a las 9:30, eran como a las 9:05, 9:10. Andaba ahí cerca del lugar. Va, entonces me voy. No, me fui para la institución. Estando en la puerta de la institución dije, no, me da tiempo, dije, va. Y, voy a dar la vuelta. Y cuando doy la vuelta, me meto a una cuadra adelante de donde había comido. Tiene que volver. Le dije, entonces, ¿qué? ¿Me voy mejor o regreso? No, mejor me voy, dije. No, mejor regreso. Y viendo mi reloj, ¿verdad? Viendo mi reloj. Y regresé. Entonces, regreso al lugar y vean cómo es el ser humano. Veo el parqueo que es para minusválidos, ¿verdad? Sí, mujeres embarazadas. O mujeres embarazadas, digamos. Perfecto, hay parqueos. Entonces dije yo, no me voy a tardar. No me voy a tardar. De perfil paso. No, ya estoy bajando, gracias a Dios. Entonces no se confunda. Sí. 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 Perdió el seminario usted. Y entonces no hay carros. El parqueo está libre. No me voy a tardar porque supuestamente al llegar me van a decir aquí está su vuelto, porque yo sabía que así iba a ser. Y en eso, cuando me estoy metiendo, me aparece un carro a la par. Mire, eso es para personas con... Pero no me voy a tardar, mire, yo solo vengo, que mi vuelto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me metí. Bajé. Dicho y hecho, pregunté así, mire, que lo llamamos. Bueno, aparte me dijeron sordo, porque es que me llamaron como 2 veces y yo no oí. ¿Sabes si me llamaron? Me dieron el vuelto. Subo al carro, lo saco. Y cuando voy saliendo, viene la persona que me había hablado.
una persona que venía con... Era un minusválido. Entonces paré el vehículo, bajé la ventana y lo miré a los ojos. Le dije, quiero pedirle mis disculpas. Esto es algo que yo realmente no lo hago, porque yo no me meto ahí. Esto es algo que yo no hago. Pero mi urgencia me obligó, pues tengo un contratiempo y perdóneme, le pido perdón. Así, directo. Entonces él me dice, sí, es que mire, que pues para eso estás, no, tiene toda la razón. Y como le repito, esto no es un hábito mío, porque honestamente yo no lo hago. Pero mi presión me hizo meterme aquí y le pido mil disculpas. No, perdóneme, porque uno no habla de disculpa, uno habla de perdón. Perdóneme. Y es para que me dijera, sí, no tenga pena, pero era, pues, fue respetuoso, ¿verdad? Pero a todo eso dije yo, uno mete la pata, ¿verdad? Ahora, vean esto, cómo funciona la ética, cómo funciona la moral. Moralmente, cualquiera se mete, dice uno. Y si otros se meten, ¿por qué yo no me meto? Diría yo. O sea, yo no pensé eso, yo solo estoy tratando de usar mi situación para ilustrar cómo se puede dar. Pero mi ética cristiana me decía, me tenía que haber dicho, no tienes que meterte. Y de hecho me dice, pues, porque yo no me meto a esos lugares, soy muy honesto en decir, yo respeto eso. Y aunque parezca que tengo derecho, pero no lo hago, ¿verdad? Entonces... le prometo que lo dije pensando en mí, ya vi entonces, que metí las cañas. No, pero lo bueno es que no se confundió, porque miren, estamos bajando de peso. Y entonces... éticamente, si no, éticamente no debo meterme. Moralmente puedo hacerlo porque todo el mundo se mete, diría yo. Ya su razonamiento. Exacto. Para tratar de. Pero des en cuenta cómo una presión de la vida nos puede hacer meter la pata y nos puede alejarnos de la ética. Entonces aquí entramos a la otra parte que después vamos a abordar, la parte del patos, las emociones. Vamos a dejarlo aquí.